lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Hola locos intelectuales, yo soy Isaid Guzmán y este es un episodio especial del Manicomio Intelectual, la sección Locuras Literarias. Comenzamos. Bienvenidos a este programa, Don Quijote, de regreso a la locura. Y ahora damos la bienvenida a nuestro equipo de panelistas que están el día de hoy acompañándonos. Hola, soy Alo. Hola, buenos días, yo soy Mayalen. Hola, yo soy Lucía. Hola, yo soy Fernanda y esperamos que se queden a lo largo de este programa con nosotros. Y bueno, para ponernos en contexto, hagamos un resumen rápido de cada capítulo. Vale, pues los capítulos que vamos a resumir ahora van a ser del 7 al 9. Yo voy a comenzar por el 7. En este capítulo, Don Quijote de la Mancha acaba de regresar de su último fracaso, de su último viaje en el que no tuvo éxito, y llega a casa donde le esperan la sobrina y el ama, y lo encuentran abatido, pero aún así temen por su locura y que vuelva a salir a otro viaje. Por lo tanto, diseñan un plan junto al cura y el barbero. Estos representan la autoridad religiosa y social del pueblo y elaboran una estrategia para frenar esta locura. Esta estrategia consiste en quemar la fuente de esta locura, que en su opinión son los libros de caballería, por lo que se dirigen a la biblioteca y lo que hacen es una revisión exhaustiva de los libros en los que deciden cuáles van a quemar y cuáles no. Esta estrategia, aunque bien intencionada, se basa en la supresión del conocimiento como medio para controlar el comportamiento, lo que abre las puertas a múltiples interpretaciones críticas. Desde el punto de vista temático, este episodio plantea una reflexión profunda sobre la influencia de la literatura en la mente humana. Por un lado, parece advertir sobre los peligros de una lectura sin discernimiento, sobre todo cuando el lector, como Don Quijote, confunde la ficción con la realidad. Pero por otro lado, Cervantes no presenta los libros de caballería como enemigos, más bien se percibe una cierta ambigüedad. Aunque causan el delirio del protagonista, también le otorgan un sentido de vida, un idealismo y una pasión que contrastan con la rutina gris del mundo que lo rodea. En conclusión, el capítulo 7 no solo avanza la trama, sino que introduce una crítica velada a la censura, al control del pensamiento y a la relación compleja entre literatura, imaginación y locura. La quema de libros no es un acto neutro, es una forma de violencia simbólica contra la libertad de soñar, y con ella Cervantes invita al lector a reflexionar sobre los límites entre cordura y fantasía. Bueno, para continuar, yo os voy a hacer un breve resumen del capítulo 8. Don Quijote y su escudero Sancho Panza continúan su andanza por los campos de la Mancha. En su trayecto, Don Quijote divisa a lo lejos una hilera de molinos de viento, pero en su imaginación los interpreta como enormes y peligrosos gigantes con brazos largos. Sancho intenta hacerle ver la realidad, diciéndole que son simplemente molinos, pero Don Quijote, convencido de que ha encontrado una gran aventura digna de un caballero andante, hace caso omiso. Con gran determinación, Don Quijote lanza su lanza y carga contra uno de los gigantes. Justo cuando se acerca, una ráfaga de viento mueve las aspas del molino y una de ellas lo golpea con fuerza, derribándolo brutalmente al suelo. La lanza se rompe y él queda molido por el golpe. Sancho corre en su ayuda, preocupado, pero Don Quijote no admite su error. Afirma que un encantador frestón ha transformado a los gigantes en molinos para robarle la gloria de su victoria. Después de reponerse un poco, los dos continúan su camino y más adelante se topan con dos frailes que viajan acompañando a una señora vizcaína que va en una carroza. Don Quijote, otra vez víctima de su imaginación, cree que los frailes son encantadores o secuestradores que llevan a la dama contra su voluntad. De nuevo, a pesar de los intentos de Sancho por evitar un conflicto, Don Quijote arremete contra los frailes. En este capítulo cabe destacar que podemos ver un simbolismo entre la locura y la valentía. Si lo miramos por la percepción de la locura, podemos decir que Don Quijote no ve la realidad tal y como es, cree que los molinos de viento son gigantes enemigos, ignora los avisos de Sancho Panza y el resultado es un fracaso absoluto. El enfrentamiento pues, simboliza lo inútil y destructivo de luchar contra lo que no se puede cambiar. Por otro lado, la valentía de Don Quijote es pues, también destacable porque se atreve a enfrentar el mal sin miedo. Cree firmemente en sus valores como la justicia, caballerosidad y defensa del débil
y su derrota física no anula su dignidad. Y bueno, para continuar, hablemos del capítulo número 9. En este caso, nos muestran a un narrador donde lee un manuscrito árabe que contiene un relato de la batalla entre Don Quijote y el vizcaíno. Este relato pues destaca la victoria de Don Quijote, aunque el narrador cuestiona su veracidad y se irrita por la perspectiva árabe. El narrador no se preocupa por la falta de reconocimiento de las hazañas de Don Quijote y se cuestiona la objetividad del relato. En este capítulo nos muestran varias cosas, como el descubrimiento de dicho manuscrito, la disputa de la victoria, la indignación del narrador, la preocupación por la verdad y la ironía y el humor con la cual lo maneja. En este caso también nos asombra que nos muestra un final abrupto del manuscrito y la intervención del narrador ficticio de Sai Hamed Benemik, pues obviamente pues nos crea una sensación de incertidumbre y genera pues preguntas sobre el destino de Don Quijote, sobre Sancho Panza, su escudero. Pues obviamente la falta de una conclusión definitiva, ¿no? Nos hace pensar de pues qué va a pasar, qué realmente sucedió en esa batalla, nos la van a mostrar más adelante, habrá... Sí, muchas preguntas, ¿no? Como que habrá muerto, habrá perdido, algo parecido, ¿no? En este caso, pues, la intervención de Sai, de este narrador, pues es igual un personaje ficticio, pero que nos hace dudar realmente, ¿no? De que pues, estamos leyendo la misma historia que venimos leyendo capítulos atrás o algo parecido, ¿no? En este caso, pues nos añade una capa de verosimilitud a la narración, como si tratara de una historia transmitida de forma oral y después pues de forma escrita. La presencia de Sai pues permite a Cervantes cuestionar la autoridad del narrador y la posibilidad de que la historia sea subjetiva o parcial. Y en este caso pues nos muestra otra cosa, ¿no? La metaficción en el Don Quijote, cómo Cervantes juega con esta autoría dentro de la narración, ¿no? De que nos hace dudar de si realmente es totalmente su autoría, no es de este narrador imaginario Sai, ¿no? Pues obviamente pues el capítulo empieza donde terminó el anterior, que es Don Quijote peleando con el vizcaíno, pues a enfrentarse en un combate feroz. En esta casa, pues como decíamos, la narración se interrumpe, nos muestra otro tipo de escenas y es como de, ok, ¿qué está pasando, no? Incluso el mismo narrador nos cuenta que no pudo encontrar más información sobre esta hazaña porque pues no, el texto no está terminado de traducirse, y lo que hace es que después lo lleva con un moro, donde le dice que al final, o en este caso el dramático final de esa pelea, es que Don Quijote en una furia impresionante asesta un gran golpe a su adversario, que lo deja cayendo del caballo aparentemente derrotado. Entonces podemos decir que se resuelve el asunto del combate en cómo termina, así como que también introduce la figura de Sai, como veníamos mencionando, y pues también justifica la posible parcialidad del relato. En este caso pues la atribución de la autoría a un moro pues abre la puerta de ciertas interpretaciones, ¿no? De que sobre la objetividad de la narración, que pues marca una transición también. Y pues este capítulo está lleno de recursos narrativos ingeniosos que mantiene al lector enganchado y pues reflexionando sobre la propia naturaleza de la historia que está leyendo. Muy bien, ha llegado el momento de analizar a Don Quijote y su determinación absurda. Bueno, ¿cómo cambia la percepción de su cultura en estos capítulos? Pues yo creo que en estos capítulos donde la locura de Don Quijote deja de aparecer simplemente un problema personal y empieza a sentirse más como algo mucho más grande, ¿saben? No es solo el problema que está fuera de la realidad, sino que su locura empieza a chocar directamente con el mundo que lo rodea, su familia o los del pueblo que tratan de curarlo a su manera, quemando sus libros, cerrándole la biblioteca, inventándole tal vez una historia para protegerlo. Pero nada de esto funciona, al contrario, Don Quijote vuelve a levantar su mundo caballeresco con más fuerza, como si los obstáculos lo empujaran aún más para creer en su visión. Luego tenemos la famosísima escena de los molinos de viento. Su locura se vuelve aún más fuerte en lo visual. Ya no es solo que él vea mal las cosas, es que decide luchar con una idea que, aunque está equivocado, o bueno, todos pensamos que está equivocado, es bueno que él mantenga ese propósito y que a pesar de que todo salga mal, él nunca se rinda. A mí me gustaría añadir, ahora que estamos hablando
pues eso de la locura, de lo que es real y no es real, el papel tan importante que tienen la sobrina y el ama. Ya hemos hablado un poco de ellas en el resumen, pero me parece que son figuras clave en el intento de restablecer el orden doméstico y social frente a la irrupción de la locura del protagonista, de la que estamos hablando. Ambas mujeres asumen un rol activo en el control de Don Quijote, no solo como familiares preocupadas, sino como agentes de una estrategia de contención ideológica. Al colaborar con el cura y el barbero en la quema de libros, encarnan la lógica del sentido común, la tradición y la obediencia al orden establecido. Su actuación no es meramente afectiva, sino también simbólica. Y esto es lo importante en mi opinión. Buscan borrar las huellas de la imaginación desbordada que amenaza la estabilidad del hogar. En este sentido, la sobrina y el ama pueden ser leídas como representantes del discurso conservador que teme el poder transformador e incluso subversivo de la ficción. Sin embargo, también querría recalcar que su intervención evidencia también pues, los límites de este control, ¿no? Porque aunque ellas lo intentan, no consiguen ponerle fin a esta locura, o bueno, llamémoslo locura, o a esta imaginación del Quijote, ¿no? Entonces, aunque logran destruir los libros, lo material, no pueden erradicar la fuerza interior de la fantasía que mueve a Don Quijote. Y así su papel, aunque efectivo a corto plazo, muestra que la lucha contra la imaginación no se gana únicamente con censura, sino que requiere comprender más profundamente las motivaciones humanas que la alimentan. Continuando un poco hablando sobre la escena de quema de libros, se puede cuestionar si es una censura o un intento de ayuda de las dos visiones. Creo que los personajes que queman los libros lo hacen con intención de curarlo. Creen que los libros de caballería son los culpables de que Don Quijote haya perdido la razón y destruirlos es una forma de eliminar la fuente de su locura en la que vive. Buscan protegerlo de una forma y, aunque usan medios drásticos, pues intentan devolverlo a una vida normal. Por otro lado, la quema de libros pues, recuerda inevitablemente a actos de censura y represión intelectual, como los autos de la fe de la Inquisición. Se juzgan y condenan los libros uno por uno, como si fueran criminales. Algunos se salvan, pero la mayoría pues, se queman. Entonces se puede ver que no siempre hay criterios claros para la quema de libros, y se ejerce un control sobre lo que se puede o no leer. Desde esta lectura, pues la escena satiriza la censura institucional y Cervantes se burla sutilmente de los que quieren decidir qué es bueno y qué es malo para los lectores. Y probablemente pues Cervantes con esto quería, pues por un lado, criticar la influencia excesiva de los libros de caballería, pues algunas veces es muy excesiva, pero también defiende la libertad de imaginación y pensamiento. Y la escena está escrita con humor, pero deja entrever una tensión entre la fantasía y la represión. Así es, y bueno, tocando otro punto importante, que es pues la batalla contra los molinos de viento. Como sabemos, esta lucha es muy emblemática a lo largo tanto del libro como de la historia, ¿no? Porque pues nos habla de una lucha de pues Don Quijote para saber qué es la realidad, así como cuál es la fantasía, y en este caso me parece muy importante el cómo Sancho Panza es como que esta ancla de realidad que tiene Don Quijote, ¿no? Como en cada capítulo intenta evitar que haga algo pues loco, ¿no? Fuera de lo común, o que evite dañar o dañarse a sí mismo, y tratar de ser esa persona que lo regrese constantemente a la realidad en la que vive, ¿no? Entonces, pues obviamente esta batalla en la cual pues Don Quijote termina como perdedor, ¿no? Y que influye en eso, ¿no? De que posteriormente aumenta más la locura, incluso él mismo le dice, mi enemigo ha hecho que los gigantes se conviertan en molino, ¿no? Evitando que yo me lleve la gloria, cosas así, ¿no? Y es como de, espera, ¿sigues dentro de tu mundo fantasioso o estás viendo la realidad como es, ¿no? Son preguntas que a lo mejor pueden surgir para personas a lo largo del libro, ¿no? Para los mismos lectores, de que, espérate, ¿estás hablando de una realidad o estás hablando de la fantasía, ¿no? ¿En qué parte estamos? Incluso, pues ya este legado de la batalla que hay,
pues hay expresiones, ¿no?, que surgen a base de estas escenas. En este caso, pues la expresión luchar contra molinos de viento se ha vuelto algo popular entre algunas personas. Bueno, en mi caso particular, pues no lo he escuchado tanto, pero esto nos demuestra, ¿no?, que a pesar de las adversidades, pues seguir luchando es importante contra algo imposible o pues contra enemigos imaginarios, ¿no? Muchos tenemos luchas internas cada día, ¿no?, que pues a veces es como de, no, pues hoy por el momento quiero estar en paz, o es como de hoy lo voy a lograr, entre otras cosas. Entonces estas escenas nos demuestran que incluso, o sea, desde tiempos memorables, ¿no?, puede ser catalogado como algo gracioso probablemente, pero aún así nos demuestran que se puede cada día luchar de diferentes maneras. Yo creo que esta escena de los molinos se ha vuelto tan famosa porque en el fondo resume lo que es de verdad, o sea, Don Quijote. En su momento donde la locura, el idealismo y la realidad chocan de frente, o sea, literalmente él ve gigantes donde hay molinos, y aunque todos sabemos que está equivocado, su decisión de enfrentarlo considero que es algo humano. ¿Quién no ha creído alguna vez en algo que los demás consideran absurdo? ¿O quién no ha planeado un sueño que tal vez para los demás puede ser imposible? Esta mezcla entre lo ridículo y lo heroico, entre el fracaso y la fe, es lo que hace que esta escena sea tan poderosa. ¿Nos da risa? Sí, pero la imagen de ese hombre solo, montado en un caballo flaco, lanzándose contra algo que solo él cree real, es muy importante, ya que considero que esto significa realmente soñar a lo grande, incluso cuando nadie más lo entiende. Con todo esto nos encontramos con otra pregunta: si esto es un símbolo de idealismo o de terquedad ciega. A mi punto de vista, podríamos no separar esta pregunta en dos conceptos distintos. En una mente llena de locura y de fantasía, cualquier hazaña podría parecer que está en vano, que está fuera de contexto, porque pues donde abunda la lógica, podríamos decir que pues cualquier persona que no siga las reglas estándar está demente. Basándonos a este contexto, a este formato, podríamos decir que cualquier persona que esté dispuesta a lograr una hazaña para lograr una meta, un objetivo, está completamente loca. En esto podríamos preguntarnos entonces cuántos Don Quijote de la Mancha hay en el mundo, cuántos estamos convirtiendo esa ideología en algo que nos hace volvernos unas personas tercas en este caso, porque ponemos una meta, un objetivo como algo que tenemos que lograr, y eso pues nos vuelve tercos de alguna manera. Y cualquier persona que nos esté viendo desde un punto de vista externo, que quizá no comprenda esos ideales, podría decir que estamos completamente locos, cosa que ocurría directamente a la opinión que tenían con Don Quijote de la Mancha. En una mente tal vez un poco atormentada, en este caso con una imaginación y una locura desbordante como la de Don Quijote, podríamos llegar a decir que cualquier hazaña que estemos dispuestos a hacer podría transformarse en un idealismo, y ese mismo idealismo llevarnos a la terquedad de cumplirlo, incluso contrastando con lo que podría decirse que está dentro de la lógica, y alguna persona fuera de ella podría decir que estamos locos, dementes, como criticaban a Don Quijote, porque él tenía ideales que no estaban dentro de los rangos estándar de lo que es algo con lógica, con sentido, porque pues él estaba, ciertamente sí estaba loco, ciertamente sí estaba pues un poco desviado por sus libros y todo esto, pero a final de cuentas él cumplía con un objetivo que para él era importante, y que aunque chocara con los límites de la lógica, para él era algo que lo motivaba a llevar a cabo una hazaña. Entonces vemos a muchas personas lograr hazañas que muchos podríamos decir que están locos hasta que lo logran. Bueno, para concluir con esta parte de la locura un poco, me parece también que no debemos dejar en el olvido el personaje de Sancho Panza,
Sancho Panza acompaña al Quijote, como bien sabemos, aparece por primera vez en estos capítulos que estamos comentando, y aquí nos podríamos preguntar si es cómplice de la locura o más bien un testigo importante. Como bien he dicho, es la primera vez que aparece, es un campesino que decide acompañar a Don Quijote en sus aventuras. En un principio parece que puede ser por la promesa de una ínsula o de distintos beneficios imaginarios, pero Sancho Panza desde el principio presenta un personaje complejo. No es simplemente un campesino ingenuo ni un mero acompañante, sino alguien que, aun reconociendo la parte de locura de su señor, decide seguirlo voluntariamente. Entonces, en este sentido, puede interpretarse como un cómplice de esa fantasía, acepta entrar en el mundo caballeresco del Quijote, pero sin abordar del todo el contacto con la realidad. Sin embargo, su complicidad no es total y no es ciega. Sancho duda, cuestiona, sufre las consecuencias de las aventuras y a veces muestra signos claros de que comprende mejor que Don Quijote la propia realidad. Por ello, también puede leerse como un testigo importante, alguien que observa, sufre y sobrevive dentro del delirio ajeno sin poder modificarlo. Su lealtad, motivada tanto por la esperanza de recompensa como por una simpatía por el Quijote, lo coloca en una posición ambigua, entre la participación activa y la resignación. En última instancia, Sancho Panza encarna la voz popular y sensata, pero atrapada en un universo que desafía la lógica. Su papel en estos primeros capítulos anuncia la evolución de su personaje, que más adelante se verá en el libro. Es un escudero que con el tiempo no solo acompaña, sino que también se transforma bajo el influjo de la locura quijotesca. Atención audiencia, porque hemos llegado a una parte muy importante, pues el capítulo 9 nos proporciona un elemento clave de la literatura de los siglos de oro. Estamos hablando de la recursividad dentro de Don Quijote de la Mancha. Pero ustedes se preguntarán de qué recurso literario estamos hablando. Excelente pregunta, mis queridos caballeros andantes. La recursividad trata sobre hablar de una obra dentro de la misma obra. Pues bien, hablamos de la recursividad narrativa con la que juega el autor sacándonos de la linealidad de esta historia. Esto es la narración dentro de la narración. Side Hemet Benelkili, como se pronuncia en árabe. Y bueno, justamente tocando sobre estos temas, ¿ustedes qué opinan acerca de la metaficción y la idea de la verdad dentro de la misma novela? Bien, a mí me parece un punto muy importante porque al final, en esta primera parte de la novela que estamos comentando, se ve claramente esta metaficción. Al final la metaficción es eso, que el autor va continuando dentro de esa ficción y de repente la rompe para hablar con el lector, en este caso. Entonces, esto ocurre en esta novela cuando está contando pues las aventuras del Quijote con el vizcaíno, etc. Y Cervantes interrumpe la narración diciendo que le faltan manuscritos, le falta información para continuar, y da a entender que hay otro autor de esos manuscritos en los que se continúa la historia, poniendo en duda la autoría con este falso autor, ficticio autor árabe. Y aquí es donde creo que pues eso, se rompe el hilo narrativo que llevaba hasta ahora la novela y entra en juego esta metaficción, hablando de la propia obra como algo escrito, ¿no? Algo de lo que se debe saber la continuación a partir de un manuscrito. Pues siguiendo el análisis de lo que es la metaficción, podríamos poner como un ejemplo muy usado en el arte contemporáneo es cuando se rompe la cuarta pared. En este ejemplo podemos mencionar películas como Deadpool, Los Vengadores. ¡Ah, simpático! También tocó suavemente la cuarta pared. La propuesta. Series como Malcolm en el medio, en el que el personaje está haciendo el uso de ver hacia la cámara directamente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hablarle en este caso a la audiencia y que la audiencia se sienta por un momento dentro de la misma obra con un diálogo recursivo de hacernos ver que lo que estamos interpretando como una realidad en realidad es una ficción que incluso los mismos personajes tienen en conciencia. En este caso Cervantes lo maneja de la forma en la que él dice, a ver, yo soy el autor de esta obra, pero vamos a meter a un autor que cuenta todo lo que yo estoy contando, pero desde una voz interna,
dentro de la misma obra. Esto de metaficción es un recurso muy novedoso, precisamente por eso es que Cervantes terminó siendo el pionero en este género de la recursividad, y por algo el título de el pionero de la novela moderna. Y bueno, pues mirando un poco al concepto de la verdad, creo que la novela no ofrece una única verdad, que juega con múltiples niveles y que lo deja un poco en manos de cada lector, como la interpretación de cada lector. Por ejemplo, Don Quijote cree en una verdad caballeresca que en el mundo real no existe, pero él vive tan intensamente que al final podemos llegar a pensar que a veces sí que es verdad. Y también creo que el narrador es a veces muy poco fiable, porque pues pone en duda sus fuentes, cambia de versiones, y eso pues provoca que el lector tenga que todo el rato cuestionar pues qué es lo que estoy leyendo, es verdad, no es verdad, y creo que lo deja un poco en la interpretación de cada lector. ¿Y qué más obras conocéis pues que hayan sido influenciados por este nuevo estilo narrativo? Bueno, un claro ejemplo sería Jorge Luis Borges, porque pues literalmente era un fan de Quijote y juega mucho con eso en sus cuentos. También puede ser Italo Calvino en su obra llamada Si una noche del invierno un viajero, donde mete al lector como personaje. En este libro habla directamente rompiendo esa barrera entre la historia y el quien lo lee, así tal cual como Cervantes lo hizo. Hablando ya sobre algo más actual, podría ser como anteriormente se había mencionado, la película de Deadpool, donde pues también rompen la cuarta pared e incluso él se llega a burlar del guión. O bien puede ser Shrek, donde pues meten varios cuentos en las películas. También pues otros claros ejemplos, igual antes mencionados, ¿no? Como Malcolm en el medio, esta serie llamada The Lighthouse, incluso este libro igual de Las Mil y Una Noches, podemos ver estos claros ejemplos, ¿no? De no cuántas veces los mismos personajes igual voltean a ver hacia el público diciendo así como de, ay, esto pues no tiene nada que ver, pero pues es relevante, ¿no? O de que dentro de una historia se va contando una misma historia, como decíamos. Entonces esos tipos de series ya actualmente y pues libros, ¿no? Nos hacen ver mucho esta referencia. Tal vez no nos gritan tanto de que yo me inspiré o estoy inspirado en tal obra, ¿no? Pero aún así pues nos muestran. Tal vez también uno como lector, ¿no? En el momento no podemos mostrar tanto interés de que no, pues qué chido, ¿no? Que dentro de una historia estén contando más historias o que el personaje se dirija al público, que no sé qué, ¿no? Entonces es interesante de ver, ¿no? Cómo este tipo de obras, las obras clásicas, todavía siguen inspirando para hoy en día, ¿no? Para llegar a las nuevas generaciones, para nosotros, y cómo estas pues no quedan en el olvido. Y pues finalmente ustedes, ¿cómo recomendarían este libro a las nuevas generaciones o a actuales lectores? Como normalmente lo comentamos en varias clases dentro de la facultad, es importante ver hacia el pasado para comprender el futuro. Obviamente que un recurso muy usado es decir que los clásicos pues son la base de todo. Entonces podríamos analizar mejor todo lo que conocemos en la actualidad, echando un ojo a la literatura clásica y en este caso conocer una de las obras más importantes de la literatura española, no solamente por la vasta novela que es Don Quijote de la Mancha, sino porque representa la novela moderna como la conocemos incluso en la actualidad, después de 300 años aproximadamente que tiene la novela, y que ha inspirado a obras completamente contemporáneas, que nos da un contexto de cómo es que surge esto en el entorno en el que Cervantes se le ocurrió inventar una obra como esta, y esto nos lleva a comprender más a fondo cómo es que las ideas que nosotros conocemos y que parecen novedosas en realidad ya fueron inspiradas por autores como Cervantes en este caso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Isaid. Creo que leer esta novela a nadie nos vendría mal. Creo que se aprende un montón del
mirando un poco hacia el camino que ha hecho la literatura desde este momento. Creo que esta novela marcó un antes y un después en la literatura y pues eso, yo lo recomendaría porque creo que es muy interesante, también es entretenido y pues eso. Sí, por último, recalcar eso, que aunque estoy muy de acuerdo y es una novela de la que puedes aprender mucho y sobre todo ver cómo se ha transformado la literatura, también recalcar que simplemente es una obra divertida, que es una novela de caballerías, pero al final es una burla también a esas novelas de caballerías anteriores, todo desde un tono de humor y satírico, y puedes pasar un buen rato leyendo El Quijote, por lo tanto yo lo recomendaría también pues por esto, simplemente para pasar un buen rato y porque es una muy buena obra. Pues con esto terminamos el episodio especial de hoy. Esto fue una edición especial del podcast del Manicomio Intelectual en su sección Locuras Literarias. Hasta luego. Gracias por escucharnos y lean El Quijote. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos en una próxima. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Adiós. Ahora que me haya grabado. ¿Te imaginas? Se me olvidó eso. ¿Qué íbamos a revisar?